prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Saltamos al verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Repita conmigo esta frase: Dios me ha preparado una ciudad. Qué bendición poder estar esta mañana y traer esta enseñanza, más que todo como modo de reflexión, porque el día de hoy quisiera tomar un tiempo para que analicemos en qué parte del camino de la peregrinación nos encontramos nosotros hoy. Hoy 27 de octubre, agosto, ¿verdad? Ya me estoy yendo yo más allá. Pero el día de hoy quisiera que analizáramos dónde estamos nosotros en ese caminar hacia esa ciudad celestial, hacia ese lugar que Dios ha prometido. ¿En qué parte nos encontramos? Porque lo importante de hoy es que nosotros podamos tener conciencia que el concepto de la vida que tenemos o disfrutamos, podemos perderla hoy, mañana o pasado mañana. Entonces es un concepto en el cual no sabemos cuándo partiremos de este mundo, pero Dios quiere que esta mañana nosotros empecemos a examinar en qué parte de nuestro caminar cristiano nos encontramos. Es por eso que esta mañana quiero hablarle de 6 cosas o 6 propósitos que quiero analizar juntamente con la escritura que hemos leído. El primer propósito es si vamos en el camino correcto, el cual Dios ha dispuesto para mí. Vamos a empezar a analizar si estamos realmente caminando en el camino que Dios ha dispuesto para mi vida o si estamos en un camino equivocado. Número 2, si nos hemos detenido en el camino de forma consciente o no nos hemos dado cuenta que nos hemos detenido. Número 3, si nos hemos desviado del camino sin darnos cuenta o lo hemos hecho a propósito. Continúo. Punto número 4, si no sabemos dónde está el camino y hoy queremos encontrarlo. Esto es especial para aquellos que han sido invitados y no conocen al Señor Jesús. Este es el día que el Señor quiere tocar tu vida y traer salvación sobre ti. Punto número 5, si estamos pensando en regresar y los motivos para ello nos están venciendo. Y número 6, si ya has retrocedido de una manera consciente y no te has dado cuenta y no entiendes que estás retrocediendo para tu propia destrucción. La Biblia menciona el pasaje, en este caso en el libro de Hebreos 11, habla de un hombre, a pesar de los demás que están escritos en el mismo libro, pero habla de Abraham, y Abraham es reconocido como el padre de la fe, y en el verso 8 el escritor de Hebreos describe el llamado que recibe de parte de Dios, la obediencia que expresa Abraham, la herencia que él espera recibir. Pero algo interesante, el mismo verso nos dice que él no sabía hacia dónde iba, no sabía el camino que debía tomar, no sabía qué iba a pasar, pero sencillamente obedeció. Y de aquí en este pasaje podemos vernos muchos de nosotros que estamos aquí, que en un momento dijimos: Señor, me estás llamando, aquí estoy,
pero ahora dime hacia dónde voy, hacia dónde quieres que vaya, hacia dónde quieres que avance. Entonces, la misma Biblia nos describe algo que es interesante, porque cuando uno examina ese pasaje en Hebreos, nos habla en el versículo 13 de que usted y yo somos considerados extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Entonces, la conciencia que nos da la Biblia, o el estado de usted aquí en el Señor, es de que usted debe pensar y debe tener conciencia de que usted simplemente está en esta vida como una persona que transita un periodo de tiempo en este mundo, llámese 5, 10, 15, 30, 50, 70, 80, algunos 100 o más. Pero es un tiempo que Dios le ha permitido a usted transitar por esta vida. Ese tiempo que nos ha concedido Dios, algunos es más corto, otros más largos, pero lo interesante es que Dios nos dice que para transitar por este mundo, al tener al Señor en nuestro corazón, nos considera como extranjeros y peregrinos. Entonces, la conciencia que tenía Abraham y todos los demás era una conciencia de que ellos estaban en un país extranjero y que simplemente realizaban un peregrinaje en su vida. Y ese peregrinaje, describe el libro de Hebreos, era hacia un lugar específico llamado la patria celestial. Qué interesante, en el mismo verso 13 dice que ellos confesaban que eran extranjeros, simplemente estaban en el lugar de paso, estaban en el lugar porque tenían que estarlo simplemente para pasar y después ir a un lugar que la Biblia describe como ese reino, esa ciudad edificada por Dios, ese lugar cuyo arquitecto es el mismo Dios, nuestro Padre. Entonces, ¿por qué la mañana de hoy usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Hoy necesitamos nosotros meditar y reflexionar en qué punto me encuentro de mi camino en el Señor. ¿En qué punto me encuentro? Ya empecé dando el primer principio, que era que yo debo empezar a entender que simplemente estoy de paso. Me llama la atención que en el lugar donde yo trabajo, que es la terminal, todos los días veo gente, viajeros, peregrinos, extranjeros, gente que está siendo llevada a otro punto. Llegan con maletas grandes, pequeñas, 5 o 6 maletas. A veces van solos, a veces van con una familia, a veces van en parejas. Simplemente están de paso por ese lugar. Y me llama la atención ese momento, porque siempre converso con una persona, con otra, y tal vez nunca más la vuelva a ver. Y eso me hace reflexionar acerca de mi estado en la tierra, pasajero. Un estado en el cual aquí nos encontramos ahorita, pero mañana no sabemos. Y entonces puedo entender que para yo viajar de una forma, entre menos cosas llevo, mejor. Y tal vez no sea el tema de predicación el día de hoy, porque a veces si me pongo a hablar de la maleta que tenemos o estamos cargando, a veces tenemos una maleta o llevamos maletas tan grandes en nuestra vida, tan pesadas, que esas maletas tal vez nos están frenando en nuestro caminar, pero ese no es el tema que quiero mencionar hoy. Sencillamente, usted tal vez sabrá qué cosas usted lleva en su maleta que tal vez deba sacar o deba llevar, pero la Biblia le dice a usted que usted está de paso. Así que si usted está de paso, recuerde que entre menos cosas, mejor. Y esto nos llama a entender que el peregrino o aquel que camina, aquel que viaja, debe estar consciente que va hacia un lugar el cual está preparado para él. Entonces Dios tiene un lugar preparado para todos nosotros, pero para llegar a ese lugar, usted y yo debemos afrontar diferentes circunstancias, porque para entrar no es fácil, porque la Biblia lo dice de esa manera. Entonces, ahora que yo tengo claro que mi tránsito por este mundo es pequeño y es un tránsito que puede llevar tal vez un periodo de tiempo corto o largo, yo debo reconocer el día de hoy
¿en qué punto me encuentro? Tal vez algunos aquí tienen meses de conocer al Señor, un año, 3 años, 5, 10, 15, 20, 50, no sé. Pero en algún punto de tu caminar, vamos a ver estas 6 cosas que acabo de mencionar al principio. Y la mañana de hoy es para reflexionar, para que analicemos y podamos tener claridad de hacia dónde vamos. Porque en el camino podemos tener muchos percances y cosas que van a obstaculizar nuestro paso. Decía yo en la mañana de hoy, alrededor de hace 14 años que conocí al Señor, me convertí al cristianismo, tenía aproximadamente 17, 18 años. Después que me convertí al Señor, hubo un libro que cambió mi vida, mi forma de ver, y a pesar de los años, cada vez que paso alguna situación, aparte de la Biblia, lo leo y reflexiono. Se llama El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan, un británico. Tiene alrededor de 340 años, un libro que es un clásico cristiano, el cual era el viajero de muchos peregrinos y personas que cuando iban a la historia que describe el autor acerca de un hombre llamado Cristiano, el cual tiene el propósito de llegar a la patria celestial. Pero en el proceso de llegar a esa patria celestial va a enfrentar diferentes situaciones donde lo van a hacer menguar, donde lo van a hacer caer, donde lo van a tentar, sencillamente para que no avance y para que no entre al reino de los cielos. Entonces, siempre que yo me encuentro en alguna situación, en algún momento en mi vida en que yo tengo que detenerme y reflexionar para ver en qué momento me encuentro, o para tomar fuerza, voy y leo esa historia y me aliento a mí mismo, porque debo entender que el camino del Señor tiene un precio. Como mencionaba ayer en la prédica, debemos tomar nuestra cruz, debemos negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor, y eso tiene un costo alto para aquellos que siguen al Señor. Entonces, la promesa, como mencionamos en el libro de Hebreos, nos habla de un lugar celestial, una patria a la cual debe anhelar toda persona, y debe ser el propósito por el cual usted y yo nos reunimos cada fin de semana, cada semana, y el propósito que nos debe impulsar a nosotros para que el día que tengamos que presentarnos ante Dios podamos hacerlo de la mejor manera. Entonces, lo interesante de esta patria celestial, y la misma Biblia declara, porque cuando nosotros establecemos un rumbo fijo, saben, nada nos puede detener. El mismo Jesús en el libro de Juan 18, versículo 36 dice, en una respuesta que da, hace esta declaración: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesucristo, cuando va a ser probado por medio de la cruz, cuando Él sabe que Él tiene que ir a la cruz, Él se dispone y se levanta y va derecho hacia el propósito por el cual Dios lo había enviado a la tierra, que era morir. Si recordamos, Satanás lo tienta, le dice: mira, te ofrezco el camino fácil, hónrame y ya, te entrego todo. Pero Jesús dijo: no, yo debo atravesar lo que Dios estableció y yo debo cumplir lo que está escrito, que es morir por todos. Entonces Jesús conocía el precio de ir en pos de lo que Dios había establecido para Él. Y es por eso que el día de hoy vamos a empezar a ver en nuestra vida circunstancias que van a tratar de detenernos para no llegar a ese propósito. Primero, el país o la patria que Dios te ha prometido a ti y a mí tiene, y es interesante, tiene leyes migratorias específicas y tiene requisitos para poder entrar a ese país. No, usted no entra de una manera si no ha pasado ese proceso. Y en este caso, si aquí hay extranjeros, usted sabe que si usted viene a este país o si usted va a otro país, a usted se le piden requisitos para que entre. De igual manera, al reino de los cielos se le piden requisitos, y uno de los más importantes es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso Jesús decía: procuren que su nombre
está escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Procuren que eso sea lo más importante en su peregrinar. Porque imagínese usted, si usted no se ha inscrito en el libro de Dios, ¿qué sentido tendría? Dice la misma Biblia, ¿de qué le serviría al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? De nada. Entonces lo más importante para este reino es que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Eso se da cuando usted y yo hicimos la confesión de fe. Y si tal vez aquí hay alguno que no lo ha hecho, al final le invitaré para que le pida al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida. Otra cosa interesante de esta patria celestial es que uno de sus requisitos es que hay un solo camino. Dice la Escritura en Juan 14:6 que Jesucristo es el camino. No hay otra forma de entrar, no hay otra forma de llegar. Y más en el mismo libro de Juan 10, versículos 7 y 9, Jesús dice: yo soy la puerta, dándonos a entender que Él es el único medio para entrar al reino de los cielos. Otra cosa que nos dice la Biblia en el libro de Mateo 7:13 es que la entrada a ese camino es angosto y estrecho. Y es aquí donde entonces vamos a iniciar a preguntarnos lo que les dije al principio, porque cuando hablamos de circunstancias difíciles, cuando hablamos de algo que nos cuesta a alguno de nosotros, tal vez se ubican estas 6 preguntas que hice al principio. ¿En qué camino te encuentras hoy? Dije al principio, ¿por cuál camino vas? ¿O en qué camino te encuentras? Esta primera parte, tal vez algunos de ustedes se identifiquen, porque el Señor nos está hablando de que Él es el único medio, Él es el único camino. Pero tal vez estás viendo, o no sé si lo diré por alguna persona que está en las redes sociales o esté escuchando este mensaje después, pero tal vez estés siguiendo otro camino o otros dioses, llámese dinero, fama o cualquier otra deidad que ofrece el mundo, y estás pensando que existe otra forma de llegar a Dios. En este primer punto quiero dejarte claro que el único medio de salvación se llama Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. No hay otra puerta, no hay otro camino, no hay otra forma. Solamente por medio de Jesucristo es la manera en que usted y yo podemos entrar al reino de los cielos. No sé qué concepto tal vez hayas escuchado. Hay muchos conceptos en el mundo que dicen que los varios caminos llevan al cielo. La Biblia dice que el único camino es Jesucristo. ¿Estás en ese camino? ¿Estás en el camino que Jesucristo te ha establecido? Recuerda, has entrado a un camino estrecho y angosto y difícil. Pero la misma Biblia dice que ese es el camino que nos llevará a nosotros a esa promesa, a esa herencia que Dios ha prometido para nosotros. También hago otra pregunta. Tal vez ha venido a tu mente, si estás en el camino correcto, pero de repente estás pensando que Dios se ha equivocado en el lugar que Dios te ha puesto. O tal vez piensas que la prueba que estás pasando o lo que estás viviendo no deberías vivirlo. Hay muchos cristianos que saben que están en el caminar de Cristo, pero han pensado que es demasiado difícil, que es muy duro, y hasta le han pedido a Dios que le cambie la forma de cómo los está moldeando. ¿Ha venido este pensamiento a tu mente y a tu corazón? Recuerda, es duro, es angosto y es hacia arriba. Tiene un precio, tiene un costo. Jesucristo lo experimentó en su carne.
un camino difícil que le costó su vida por usted y por mí. Pero tal vez esta mañana estás transitando ese camino y tal vez has pensado que está muy difícil y tal vez estás pidiéndole al Señor que te lo cambie. Pero la Biblia dice acerca de esto en el Salmo 34, 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Podrás estar experimentando penalidades, dificultades. Recuerdo el libro del peregrino, donde iniciando su camino cae en un pantano llamado la desesperación. Y ahí junto a un compañero uno retrocede, pero él lucha y lucha. Y a veces en nuestro caminar sabemos que estamos en el camino correcto de Dios, pero hemos caído en un lugar donde la aflicción, donde la dificultad están tratando de sacarnos del camino. Pero tienes que recordar que Dios te ama y que Dios te ha salvado y te ha dado la oportunidad de que llegues a ese lugar. Pero tenemos que pasar distintas situaciones para poder llegar a la promesa de Dios. Nuevamente pregunto, ¿en qué parte del camino estás esta mañana? Segundo punto. De repente te has detenido en el camino de forma consciente. No te has dado cuenta o simplemente sabes que te has detenido en tu caminar cristiano porque algo te ha paralizado. Mi pregunta es, ¿qué te ha detenido? Si meditas la mañana de hoy y estás en este punto en que tal vez has llegado y sabes que ha sido difícil, pero te has detenido no a reflexionar de Dios, ni a exaltar su nombre, ni a tener un tiempo de comunión, sino que te has detenido porque te ha asustado ver hacia el frente, te ha asustado ver la dificultad que podrían venir y el miedo te ha paralizado y no sabes qué hacer, y tal vez en ese estado, en tu caminar el día de hoy, ha sido un momento en el cual no sabes hacia dónde ir, si avanzar o ir hacia adelante o hacia atrás, y no sabes qué hacer. No sé si alguno ha experimentado eso o lo está viviendo esta mañana. El Señor te pregunta, ¿qué te ha hecho detener? ¿Qué cosas has dejado? ¿Qué cosas has detenido en tu vida como cristiano? ¿Qué cosas te has soltado por temor? Dios te pregunta, ¿qué haces ahí parado o parada en el camino? ¿Será que estás fatigado, estás cansado, estás cansada? Tal vez aquí en la iglesia sonríes, pero cuando llegas a tu casa o a tu carro lloras. ¿Será que estás tratando de aparentar que estás caminando en el Señor, pero realmente estás en un momento, un estado de shock, donde ya sea la enfermedad, ya sea la circunstancia, ha hecho que te detengas y te asuste caminar, porque sabes que si caminas puedes enfrentar esa situación y te da miedo? Dios te pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te has detenido? Y si estás en ese momento, en ese lugar, la Biblia dice en el libro de Isaías 40, 29 al 30, que Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si el día de hoy te encuentras ahí detenido o paralizado o paralizada por alguna situación en medio de tu caminar como cristiano,
quiero decirte la mañana de hoy que el Señor te sustenta, que el Señor te da fuerzas, que el Señor te levanta. Pero el Señor te dice, avanza y sigue caminando, porque no puedes quedarte en el lugar donde estás. ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer con nosotros? No se han cumplido porque nos hemos paralizado o simplemente nos hemos detenido voluntariamente por temor. Debemos reaccionar si estamos en ese punto de nuestra vida espiritual. Ahora el punto número 3. ¿Será que te has empezado a desviar en el camino sin darte cuenta o lo has hecho a propósito? Aquí empieza algo interesante, porque en medio de ese caminar de fe hacia la patria celestial, cuando usted va en ese proceso, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 20 años de su peregrinar, hay muchos caminos que le van a parecer a usted que son buenos. Se le van a presentar a usted formas más fáciles de avanzar o pasar una prueba o pasar una situación. Mi pregunta es, ¿será que estás tomando un camino que Dios no te ha puesto? ¿Será que en tu caminar se te ha presentado algo, un medio más fácil de poder avanzar, y estás pensando o ya estás tratando de entrar en ese camino? Porque el que dice la Biblia que es angosto y estrecho está difícil, y el que ves a tu lado se presenta más fácil. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. El mundo y el enemigo te presentará o nos presentará caminos fáciles. Es interesante que en el libro del peregrino varias veces se salió de su camino por encontrar, se presentaba en la historia un camino áspero, de piedras, duro, y él ve hacia su lado, ve un camino donde había sabanas, donde había lugares fáciles para caminar, y él pensaba que iba en la misma dirección del otro camino, pero no se dio cuenta que al pasar a ese camino se desvió del propósito. Entonces, ¿será que estarás pasando por ese lugar el día de hoy? Si has desviado tu camino, este es el día que Dios quiere que tu corazón vuelva al camino que Dios te ha trazado. Escucha bien, el camino que Dios te ha trazado se ve difícil, pero es el camino que te llevará a la vida eterna. La Biblia dice en Juan 10:1 que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón. Si usted trata de llegar a Dios por medio de otro camino que no ha sido descrito en la Biblia, por medio de otro camino que Dios no ha establecido, usted está entrando por otra parte y al final será considerado ladrón, malhechor. Porque el mismo Jesús dijo, yo soy la puerta. Si quieres entrar al cielo, debes entrar a través de mí. No hay otra forma. Yo soy el camino, yo soy el lugar al cual te debes dirigir para llegar a Dios. Entonces, ¿será que estaremos contemplando la idea de tomar un camino diferente? Hagámonos la pregunta, porque sé que muchos aquí tal vez han considerado eso. Y si tal vez no lo has considerado, lo estás viendo y te parece atractivo,
no empieces a coquetear, no empieces a tratar de justificar ese camino. Trata de seguir el que Dios te ha establecido. Punto número 4. No sabemos dónde está el camino y queremos entrar. Este punto es para aquellas personas que están tal vez aquí en esta mañana y no conoces a Dios. No te confiesas como cristiano, no te confiesas como creyente. Pero la palabra que estoy predicando hoy está empezando a tocar tu corazón y tu vida, y tal vez quieras entrar a este camino que se llama la vida eterna, el camino que te conducirá al cielo, el camino que te conducirá a lo que Dios ha prometido para ti, y tal vez no sabes cómo encontrarlo. Bueno, el día de hoy el Señor te plantea la invitación para que puedas entrar al camino, para que puedas tener derecho de lo que Dios te ha hablado a través de las Escrituras, para que puedas entrar por Él y puedas avanzar y puedas tener en cuenta que tus pecados serán perdonados, que empezarás a vivir una vida maravillosa en el Señor. Habrá dificultad, habrá situaciones difíciles, pero Dios estará contigo. Pero es necesario que tomes la decisión de ir por ese camino, porque no hay otra forma en que puedas llegar al Señor. Hoy estás aquí, mañana no sabes dónde estarás. La vida no la tenemos comprada. Por eso la Escritura dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto Él está cercano, porque la vida se compara a una neblina. Y si yo no tengo la decisión final tomada y no tengo la seguridad de que el Señor me plantee la salvación y yo pueda ir a su presencia, estaremos perdiendo nuestro tiempo en este peregrinar llamado vida. Si estás esta mañana aquí y quieres encontrar el camino, al final te puedo ayudar a que entres, a que tu nombre se escriba en el libro de la vida, no por mí, sino por la preciosa sangre de Jesucristo, que te lava de tus pecados, que te da salvación y te da la oportunidad de que tengas herencia al lado de Él. Recuerda nuevamente, Jesús dijo en Juan 10:9, que Él era la puerta. El que entrare por mí será salvo y encontrará pastos delicados, encontrará un lugar agradable, un lugar de bendición. Pero es necesario que entre por medio de Jesucristo. Punto número 5. Y aquí empiezo a hablar algo profundo y tal vez confrontativo. ¿Será que están o estamos pensando en regresar? Y hay motivos para validar esa decisión. Hoy estoy delante de ustedes. No puedo ver sus corazones, no puedo ver sus mentes. Solo el Espíritu Santo. Pero analicemos esta mañana. ¿Será que alguno de nosotros le ha venido a su mente dejar de seguir al Señor Jesús? ¿Será que ha venido a tu corazón el deseo de dejar el camino? ¿Será que has empezado a establecer argumentos para decirle a Dios: mira, Dios, voy a dejar el camino por esto, por aquello, por aquello, por aquello? ¿O estás empezando a establecer argumentos para decirle a tus líderes, a pastores, para justificar una decisión de dejar el camino del Señor? Ojo, y no es dejar la iglesia, sino dejar el camino del Señor. Porque recuerda, la iglesia no salva, salva a Jesucristo. Y lo importante es que si tal vez está en tu mente o estás pensando dejar el camino, esta mañana Dios tiene misericordia y salvación, y Dios tiene perdón para tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ninguno poniendo su mano en el arado y que mira hacia atrás será digno de entrar al reino de los cielos. Hay una advertencia en nuestro corazón. Tal vez has empezado a caminar en tu vida y has empezado a ver los obstáculos, has empezado a ver las situaciones que estás viviendo, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea en la parte de la salud.
y esto tal vez los estás recopilando como argumentos y has empezado a desistir de seguir adelante. Toma en cuenta la advertencia de parte de Dios, que si tú has decidido entrar por la puerta y has decidido seguirlo, no es opción volver atrás. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios nos ha dado a nosotros las herramientas necesarias para que afrontemos el camino que Él nos ha establecido. Entramos por la puerta angosta y vamos en un camino direccionado hacia ese lugar que Dios ha prometido. Pero ten en cuenta, se te va a oponer Satanás, se te va a oponer el mundo y se te va a oponer tu propia carne, tus propios deseos, tu propio ser. Va a tratar de impedirte que llegues a donde Dios te ha prometido. Pregunto nuevamente, ¿en qué parte del camino estás esta mañana? ¿Ha venido a tu corazón o a tu mente ese pensamiento de tal vez regresar y establecer argumentos? Porque un día, querramos o no, tendremos que darle cuenta a Dios. Y no habrá argumento que valga. No habrá nada que podamos decirle: Señor, pasé esto, viví esto y eso me hizo volver atrás. No. La Biblia siempre apunta a Jesús. Pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador. Él pasó dificultades, Él pasó vituperio, Él pasó enfermedad, Él pasó todo. Él cargó su pecado y el mío en la cruz. Fue menospreciado, fue llevado a lo más vil por usted y por mí. Él no rechazó lo que Dios había establecido, su caminar en esta tierra, para que al final, como Él mismo reconoce, yo estoy consciente que yo estaré en la presencia de Dios, que este reino en el cual vivo es pasajero y estaré y cumpliré lo que Dios ha prometido. Pero a veces nosotros como cristianos, por eso decía, debemos detenernos un momento y analizar en qué parte del camino estamos, porque tal vez estos pensamientos han venido a tu mente y tal vez el Señor está advirtiéndote y la mañana de hoy te está diciendo que no voltees atrás. Y punto número 6. ¿Será que ya habrás retrocedido de forma consciente y no te has dado cuenta de ello? En todos estos años que he conocido a Dios, siempre yo digo, cada vez que enseño, personas que conozco, que ya no caminan con Dios. Independientemente de la iglesia donde se encuentren o el lugar donde estén asistiendo, aún la persona que me habló del Señor a mí no está caminando, se ha apartado. Tal vez esta mañana has retrocedido. Tal vez piensas que nadie se ha dado cuenta. Pero el Señor te dice que vuelvas al camino, que todavía hay gracia y misericordia para ti y que hay perdón. Tal vez pienses que el pecado que tal vez estás viviendo es el que te ha alejado, pero la sangre de Cristo dice que puede lavar cualquier pecado que hayamos cometido. Tal vez si en tu corazón ha estado el deseo de retroceder, y esta mañana tal vez has dicho, tal vez sea la última vez que vaya a esa iglesia o vaya a ese lugar,
y ya no quiero seguir más a Dios, o simplemente te has alejado del Señor y tal vez estás aquí aparentando que lo sigues, pero realmente en tu corazón y en tu ser interior no estás dando ese seguimiento o no estás continuando tu caminar, hoy es el día para que el perdón y la misericordia del Señor venga sobre tu vida. Porque hoy Dios ha determinado que reflexionemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque si te encuentras en alguno de estos puntos de tu vida, quiero decirte que el Señor está a la puerta. Y en cualquier momento está por venir. Hace unos días veía un video de un hombre que me hizo pensar en mí mismo. A veces cuando hablamos del amor de Dios, sí lo leemos, lo vemos, Dios me ama, Dios. Pero un día vi un video de un hombre que encontró a su hijo drogadicto, todo sucio, maloliente. Y este hombre abrazaba a ese muchacho y no decía nada, pero lloraba. Y lloraba con una angustia. Y cuando yo veía esa escena, yo me veía a mí mismo como aquel hombre pordiosero, sucio, maloliente, lleno de pecado. Y Dios abrazándome, animándome, Dios dándome fuerza. Y en el video se veía la forma en que ese hombre gemía de dolor porque su hijo estaba en ese estado, pero él decía: yo te declaro libre, yo te declaro sano, yo te declaro hombre de bien. Y yo me veía ahí, yo decía: Señor, yo estando en condición de pecado, sucio, estando maloliente, tú viniste a mí y me salvaste, me diste la oportunidad de conocerte, me has dado la oportunidad de quitarme estas vestiduras, de darme algo nuevo, darme una herencia, darme un nombre, darme la oportunidad de estar contigo. ¿Cuánto necesita nuestro corazón? Analizar dónde estamos. Y si tal vez en esta mañana estás en alguno de estos procesos, la misericordia de Dios es grande, el amor del Señor es grande, el perdón del Señor es grande. Y a pesar de que erremos en nuestros caminos, a pesar de que caigamos, a pesar de que tomemos malas decisiones y aún pensemos retroceder, la misericordia está ahí presente y el favor del Señor está ahí presente para que tomes la decisión final de estar siempre con Dios. Pero ¿cuánto necesitamos hoy? Analizar dónde estamos y hacia dónde vamos. La Biblia dice que en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Y el día de hoy es para que nos detengamos y analicemos dónde estamos. Si estamos por el camino correcto, gloria a Dios. Toma fuerzas, aliéntate, avanza, avanza, no te detengas. La Biblia dice: fuérzate y sé valiente. No te detengas, avanza, avanza, porque Dios tiene algo grande para ti. Habrá dificultad, habrá prueba, habrá combate y tal vez tendrás que entregar tu vida, pero al final encontrarás lo que Dios ha prometido. Porque como hoy hermanos nuestros en otras naciones están perdiendo su vida, están perdiendo sus bienes, están perdiendo todo literalmente por tomar la decisión. Aun cuando se toma a su familia y se les apunta con un arma en su cabeza y se les pregunta: retrocede, ellos toman la decisión de seguir al Señor y aún pierden lo más valioso, que es su vida. Pero dice la Escritura que el que perdiera su vida la hallará. Porque este camino es angosto, este camino es difícil y la Biblia no esconde eso de nosotros. Este camino nos llama a nosotros a humillarnos, nos llama a nosotros a pedir perdón, nos llama a nosotros a recapacitar en nuestros errores, en las formas en que hemos desviado nuestra forma de andar. Pero nos llama y nos alienta al lugar que Él ha prometido,
a lo que Él nos ha prometido como hijos e hijas de Dios, a la herencia que debemos recibir, porque usted y yo estamos destinados a eso. Pero es necesario que analicemos dónde estamos hoy, y si es necesario volvernos en arrepentimiento y pedirle: Señor, ayúdame a encaminar mi vida, a seguir adelante. Porque de la misma manera que la Biblia describe a Abraham, un hombre que salió sin saber hacia dónde iba, en este caso usted y yo sabemos hacia dónde vamos. Abraham enfrentó dificultades, Abraham enfrentó pruebas, pero supo superarlas, y hoy es considerado el padre de la fe. De igual manera, tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, tienes la salvación en tu vida, tienes la parte más importante que Dios nos ha dado a nosotros, que es formar parte de la familia de Dios. Pero nuevamente pregunto: ¿en qué parte estás del camino? Hoy es tiempo de perdón. Hoy es tiempo de tomar la decisión y decir: Señor, he decidido seguirte. He decidido poner mi mano en el arado. No hay tiempo para volver atrás. No hay tiempo para voltear mi mirada. No hay tiempo para establecer argumentos que me detengan, sino que es tiempo de avanzar y mirarte a ti, autor y consumador de la fe. Es tiempo de volver a la senda que Dios ha establecido para mi vida. Porque aunque no creas, la Biblia dice que si no vuelves al lugar que Dios ha establecido, tu camino será a la perdición. Puerta angosta y pequeña, pero al lado hay un camino ancho, en bajada. ¿Dónde estás el día de hoy? ¿Qué tal si nos ponemos de pies? Ahí donde estamos, vamos a tomar un tiempo para orar. Muy respetuosamente le pido si puede cerrar sus ojos, mire su corazón, mire su ser interior. Permita que el Espíritu Santo discierna sus pensamientos, las intenciones de su corazón. Que la palabra de Dios entre como una espada que parta el alma y el espíritu. Y pregúntese en qué parte del camino usted se encuentra el día de hoy. Si es necesario, pide perdón. Y si no sabes cómo, simplemente pídele: Señor, ayúdame a volver a tu camino. Créelo. Si tal vez has tomado la decisión de volver atrás, pídele perdón a Dios y dile: Señor, ayúdame a encomendar mi camino a ti. Ayúdame a regresar. Ayúdame, Señor, si tal vez te has detenido en el camino y tienes temor de avanzar por alguna situación, toma lo que Dios te ha dado. Toma la palabra que Dios te ha dado. Toma lo que el Señor te ha revestido y mira hacia el frente, mira hacia adelante la promesa que Dios ha establecido para ti. Pero es necesario que atravieses circunstancias difíciles, que atravieses caminos asperosos, para que entonces puedas lograr lo que Dios tiene para ti. Porque todo aquello que cuesta, al final tiene un valor más grande. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aquí están mis hermanos y mis hermanas, Señor. Hoy, esta mañana, desnudamos nuestra alma delante de ti, Señor. Y queremos confesar tal vez en qué parte del camino estamos. Tal vez abatidos, cansados. Tal vez con deseo de regresar, sin falta de coraje, sin falta de valor. Oh, pero Espíritu Santo, hoy es la misericordia de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual tú nos das aliento, Señor. Como dice el salmista: tu vara y tu callado nos infundirá aliento. La palabra nos dará el aliento necesario, el alimento que necesitamos para retomar fuerzas y poder avanzar. Oh Santo Dios, yo te pido por mis hermanas y mis hermanos, aquellos que nos ven por las redes sociales, Señor, que tal vez viven situaciones y hayan pensado retroceder, pero en el nombre de Jesús, Señor,
Tú quieres hombres y mujeres capaces de volver a encaminar su camino, capaces de saber que Dios ha puesto esas situaciones para formarte, para ayudarte, para que al final seas una persona aprobada como Dios desea, porque Él lo ha establecido en tu vida. No regreses atrás, no vuelvas atrás. Y si estás en esta mañana y no has emprendido ese viaje hacia la vida eterna, Dios hace una invitación a tu corazón. Y nuevamente digo, si habrá alguien en este lugar que tal vez no ha creído en Jesús y quiera decir: Señor, entra a mi corazón. Los demás que estén con sus ojos cerrados, pero si habrá alguien en este lugar que quiera pedirle al Señor que entre a su vida, que quiera poder que Dios escriba su nombre en el libro de la vida, este es el día de salvación. Dios toca tu corazón. Dios te ama. Dios te ama tanto que entregó a su Hijo unigénito para salvarte. Dios te ama tanto que no escatimó la vida de su Hijo para salvar tu vida, para que escapes de la destrucción, para que escapes del pecado, para que escapes de lo que te oprime, para que se rompan las cadenas, para que se rompan las cosas que te están atando y están tal vez haciendo de tu vida como un miserable o una miserable. El Señor te ama tanto. Si habrá alguien en este lugar que quiera decir: Señor, quiero permitirte que entres a mi vida y quiero empezar a caminar hacia ese reino celestial.